ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hemos comenzado ya esta semana en la presencia de Dios, ayer domingo, y seguimos caminando todos los días en el tiempo ordinario, hoy mirando la vida de un testigo que ha dado la vida, San Vicente, diácono mártir, que nos presenta hoy la iglesia entregando su vida en el nombre del Señor Jesús. Presentamos nuestras vidas y con ello, con un corazón contrito, siempre disponiéndonos para pedir perdón, para reconocernos pecadores, para reconocer que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. En un momento de silencio presentemos este corazón que pide perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, infúndenos tu Espíritu para que nuestro corazón se llene de aquel amor por el cual el mártir San Vicente, diácono, superó todos los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, a abrir el oído, el corazón, vamos a disponernos a comprender todo el mensaje profundo que nos trae hoy esta palabra del Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años
cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor Dios del universo estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lo acompañarán todos. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, a su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Lo acompañarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, disponer el corazón. Yo no sé si cuando eran niños o jóvenes, como en mi tiempo, algo muy sencillo. Cuando jugábamos o íbamos a hacer un partido de microfútbol, de fútbol ahí en la calle o de baloncesto, las niñas hacían sus juegos, muchas veces hay que sacar como 2 equipos o 3 equipos, varios equipos. Y no sé si les pasó que o normalmente ponían a alguien que sabía jugar lo que iban a hacer o tenía más capacidad y los dividían entre los mejores para que fueran llamando y creando, llamando, escojo a este, escojo a esta, y se formaban equipos para estas competencias. Y normalmente el que elegía, pues en estos criterios humanos uno dice, pues voy escogiendo los mejores, escojo a este porque sabe jugar, tiene más fuerza, es más capaz, este me da como la capacidad de tener un mejor equipo. Y cuando las cosas son más competitivas aún y son más cuando se van creando esas competencias ya de jóvenes, pues a todo el mundo le gusta ir teniendo los mejores en su equipo y tener un equipo muy fuerte. Inclusive, ustedes ven en los partidos de fútbol a veces cuando el árbitro con el cara y sello entonces pone a elegir, unos cogen o cancha o se inician jugando primero ellos y cada quien si gana esa rifa ahí de la moneda, pues sabrá qué ventaja tomar y hace una lección sobre qué es lo mejor y qué es lo que lo hace más fuerte. Eso es como una sencilla comparación para comprender lo que la palabra hoy nos trae también de fondo, que tiene toda una estructura de esta fuerza de Dios, de quién es el más fuerte, de quién ha vencido el pecado y la muerte, quién ha vencido el pecado, el mal, el pecado y la muerte, quién es el que tiene la victoria en la mano, quién es el que verdaderamente tiene la unción. El padre Rubén nos lo ha explicado, que tener la unción es tener la fuerza de Dios. Entonces uno mira desde el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con David? David era un jovencito que cuando se eligió parecía el de menos y ese pastorcito resultó valiente, intrépido, hasta con buena presencia, aunque Dios no mira la presencia, sino que mira el corazón. Había mirado otros de su familia que tenían otra presencia y el papá hasta se había olvidado de él y resulta que se terminó siendo el ungido por el Señor. Samuel esperó a que trajeran aquel pastorcito. Y ese pastorcito resultó en el Antiguo Testamento, aunque todavía gobernaba Saúl, resultó que este hombre vino a recibir una fuerza y un respaldo de Dios, el ungido del Señor. La primera lectura de hoy termina diciendo, pues el Señor Dios del universo estaba con él. Y en el Salmo dice, encontré a David mi siervo, Salmo 88, lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. ¿Quién era David? Un valiente ungido por la fuerza del Señor. Con sus situaciones de su vida, de sus caídas, su vida personal, pero con su nobleza que ha mostrado la palabra, respetando inclusive a Saúl, pudiendo haber matado al ungido del Señor, no levantó la mano contra el ungido del Señor.
Y es más, nos ha narrado que cuando murió él y murió su hijo Jonatán, que era amigo de David, ahí valora David toda esa amistad tan bella de este Jonatán, hijo de Saúl, que era amigo como hermano de él, pues respetó siempre esta unción del Señor. Pero aquí ya nos metemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, cuando es ya realmente no solo el rey del sur, porque Israel todavía estaban, muchos de los que estaban con Saúl en el norte estaban todavía divididos, pero llegó el momento en que cuando David estaba reinando en Hebrón, más al sur de Israel, pues ya los del norte, los ancianos del norte vinieron a decirle que lo reconocen como el ungido de Israel. Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Es el ungido, es el que tiene el respaldo de Dios. Y entonces se hace esta alianza en Hebrón y con David empieza, con esta fuerza de Dios, si tiene el respaldo de Dios, empezó una historia muy bonita de Israel, porque en él ya no solo es la división de unas tribus, que primero fueron tribus separadas, que se aliaban unas con otras a veces para contrarrestar a los filisteos, que fueron los eternos adversarios de Israel, todavía ahora con la lucha Palestina-Israel, si uno mira a Gaza, pero en este contexto histórico de la época, en David, el pueblo de Dios toma una fuerza porque se dio unidad del que tenía la unción real. Primero gobernando en el sur, 7 años, nos dice la palabra, y cuando ya vinieron entonces estos a reconocer su realeza, se subió hacia Jerusalén. Pero aquí es muy llamativa la palabra porque cuando quiso subir a Jerusalén, se encontró con una población que todavía tenía presencia cananea, que eran los jebuseos que estaban allí. Y estos hasta se burlaban de David porque pensaban que con los cojos y con los ciegos se iban a defender muy fácil porque era una ciudad difícil de entrar por su topografía. Y resulta que David los venció y se apoderó de la tierra de los jebuseos y constituyó allí a Sión, el monte Sión, donde está construida la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, allí como una ciudad más central entre el norte y el sur, para una ciudad que vendría a tener ya toda la capital de las 12 tribus en una unidad que después duró otros 33 años y David reinó 40 años en una época de unidad. Por eso cuando hay unidad, vemos que hay una fuerza de Dios y esta residió en David. E inclusive eso se manifestaba en algo que era propio de la época, que es tristemente pues violencia, que la seguimos viendo, guerras y avasalló y ganó poderío y se pudo defender y el brazo del Señor siempre estaba con él, tomó la fortaleza de Sión, se construyó bien la ciudad de David y desde ese momento Jerusalén se volvió la capital de allí, de este reino de Israel unido, Israel y Judá unidos. Tristemente, pues con Salomón se volvió este esplendor, pero con los hijos de Salomón veremos que en la historia eso se volverá a dividir, tristemente. Pero florecieron unos años de un respaldo del ungido del Señor, porque estaba con él, lo había ungido y su mano lo acompañaba y lo había hecho valeroso. Y en David sabemos que hay uno que vendría a ser descendiente de él. Y cuando en la Eucaristía escuchamos la palabra, pues el descendiente por excelencia de David es Jesucristo, que es más grande que David, y que es el ungido del Señor, nos lo ha mostrado Marcos desde el primer momento. Este año, los domingos, vamos a escuchar a Marcos. Entre semana estamos escuchando a Marcos porque el año siempre empieza entre semana escuchando a Marcos, después Mateo y Lucas, entre semana, pero el domingo vamos a escuchar a Marcos. Y Marcos tiene una pregunta que nos plantea en el corazón y es: ¿quién es Jesucristo? Y desde el comienzo está mostrando que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido del Señor. Así comienza y es como el título del libro, el ungido del Señor. Aquí estamos hablando que uno en el antiguo que fue ungido, David, y tuvo el respaldo de Dios. Aquí Marcos nos va a ayudar a responder una respuesta que nos va a acompañar a esos 16 capítulos. ¿Quién es Jesucristo? Y aquí el Evangelio nos ayuda. Y nos ayuda para que ustedes y yo vamos viendo quién es el más fuerte, quién es el que en su fuerza y en su gracia nos ha escogido. Así como hablábamos ahorita esta imagen tan sencillita del comienzo, Él sí nos ha escogido.
para darnos su poder y en él vencer, porque él es el Mesías, Salvador, vencedor, pero es hijo de Dios también. Y después en los versículos que siguen el primer capítulo está diciendo Dios, tú eres mi hijo. Se está diciendo cuando se vio allí la manifestación de la unción del Espíritu que habló en el bautismo, y después empieza a mostrarnos entonces cómo este hijo de Dios va actuando. Pero este ungido de Dios tiene como las luchas que tuvo David en el campo militar. Ahora Jesús va a vencer en el campo del Espíritu aquel eterno enemigo que siempre viene a causar división. Entonces aquí la temática de hoy está entre la unidad y la división. David logró unir unas tribus y en ese momento de unidad Israel floreció. Aquí Jesús nos trae algo que el Padre nos ha enseñado muy bien y es la unidad del corazón que Satanás había dañado en los hijos de Dios desde el principio con aquello de separar la voluntad de los hijos de Dios de la voluntad del Padre Creador, que todo lo había hecho bien. De aquella opción y esa mentira, el padre de la mentira, Satanás, le había enseñado al ser humano y le había puesto a Eva en el corazón, y con Eva a Adán, y con ellos la humanidad, y en la humanidad una división del corazón para vencer y presentarse como un poderoso, porque eso es lo que Satanás siempre ha querido, presentarse como el más poderoso. Pensaba escalar al cielo, pensaba escalar y ser como Dios, y con ello tenía un poder, y con ese poder en un principio dividió el corazón del hombre. Pero resulta que aquí hay uno que es más poderoso, que ha vencido a aquel que nos podía dominar, que el que se presentaba más fuerte y con una división. Entonces, el evangelio de hoy nos muestra que este Jesús, que es el ungido de Dios, venía curando los espíritus inmundos, le venían diciendo que él era el Hijo de Dios, los hacía callar, venía sanando integralmente al ser humano, nos había mostrado que ya este poder de Jesús había causado división. Unos estaban admirados, otros lo rechazaban. Es más, hasta se nos dijo el sábado que la familia, algunos de la familia decían que no estaban sus cabales. Entonces se viene a una lucha y se viene a una lucha contra el mar. Por eso hablamos del ejército orante nosotros también, de esta lucha que tiene el respaldo del más poderoso que es Dios. Y Jesús la tuvo. Y vino en todo con lo que hizo y lo que se enseñó, vino a liberar al hombre integralmente. Al principio muchos no lo comprendieron, otros sí, inclusive en su familia hubo división, que trataban de buscarlo porque no estaban sus cabales, de algunos de sus parientes cercanos, asusados por otros, porque tristemente les habían metido la idea de que este Jesús estaba yéndose contra el poder y si era verdaderamente el Mesías tenía que actuar como un Mesías terreno como lo fue David, y ellos no lograban comprender esto del amor, de la misericordia, cómo iba a vencer un Mesías hablando de eso si el mesianismo era liberador con la guerra humana y con otros principios. Y no lograban comprender este amor de Jesús. Y resulta que Jesús iba más allá. Tampoco los de Jerusalén, unos venidos de Jerusalén, decían que tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús les dice, eso es un absurdo. ¿Cómo alguien va a contrarrestar su mismo poder? ¿Cómo Satanás va a actuar contra Satanás? Satanás, palabra hebrea, significa adversario, bueno, acusador, es el adversario de Dios, el que siempre ha querido ser como Dios, el que siempre ha querido subir y le metió esa mentira primordial al ser humano, inclusive engañándolo como que Dios no lo quería, pero mostrándole que podía llegar a ser como Dios con minúscula. Este es el que asusa a unos que teniendo a Jesús de frente no creen en que Él es el Mesías, es decir, este ungido que nos muestra Marcos, el verdaderamente ungido que viene no con guerras humanas, sino una guerra en el espíritu, que Él es el único que la puede ganar. Entonces ya ustedes y yo vamos pensando de qué lado estamos. Cuando hablamos eso de escoger para unos y otros equipos, ustedes y yo ya en el bautismo hemos recibido una unción de tener la fuerza de Dios por dentro, de estar con la capacidad que Jesús ya nos dio de vencer el pecado, el mal y la muerte. Es decir, la división, porque no es solo Satanás, el Padre nos ha explicado
La palabra diablo, en griego, diabolos, el que divide la voluntad, divide y reinarás. Esa es la acechanza del enemigo, de Satanás, de crear cizaña y dividir. Y eso lo sabemos en familias, en comunidades, en todos los tipos de ambientes del mundo. Ahí está el rey de la mentira creando calumnias, porque es el calumniador, es el príncipe de la mentira. La única vez que habló para decir la verdad fue para decir cuando le decía, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús los hacía callar. Pero aquí les está diciendo a esos embusteros que le están diciendo, no solo embusteros, blasfemos, le están diciendo al Hijo de Dios, Satanás. ¿Cómo Belcebú es una palabra que algunos han traducido como el señor de la casa? Belcebú, de la palabra Baal también, que eran unos falsos ídolos que los mostraban con unos toros en la antigüedad, que eran unas idolatrías que tenían unos pueblos paganos también por la fertilidad, por el Dios pues al que le pedían ciertas situaciones de un mundo campesino agrícola, que he mostrado muchas veces como un toro que tiene una fuerza. Otras veces algunos lo derivan como un macho cabrío también en ese contexto. Y lo paradójico, esos símbolos supuestamente de esos dioses o del mal, y resulta que el símbolo de Dios es un corderito pequeño, indefenso. Y ese es el que puede contra todos esos que son significados con un poderío mayor, humanamente hablando, o dentro del mundo de estas simbologías que se toman de estos animales. Pues aquí hay uno que es el Cordero de Dios, que ha vencido entregando la vida. El martirio que vemos hoy no es pérdida ni es muerte, que la cruz es victoria. En la cruz ha sido vencido el enemigo y en la cruz se nos ha dado el respaldo de aquel que tiene la fuerza de entrar y atar al enemigo, y aquel que quería subir por encima de ellos. Y aquí hay un punto muy fuerte, y es estos que se declaraban muy conocedores de quién esperaban la unción, porque esperaban otro Mesías y no veían en Jesús el Mesías de Israel, están cayendo en una blasfemia que dice Jesús que no tiene perdón porque es contra el Espíritu Santo, porque se referían a que él tenía un espíritu inmundo y que por eso actuaba y con esa fuerza y ese poder actuaba. ¿Qué quiere decir eso? Ese pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación total del ciego que no quiere ver. Ellos tenían a la verdad de enfrente, a quien era más poderoso que David enfrente, pero que traía una sanación espiritual, una victoria del espíritu, que traía verdaderamente una liberación total, y ellos obstinadamente no quisieron recibirlo y no querían recibirlo. Entonces esto nos trae también un llamado de atención a nosotros de saber reconocer a Jesús, de saber reconocer quién es el que verdaderamente tiene la fuerza, de comprender cómo el respaldo de Dios lo hemos recibido para que le abramos el corazón a Él, para que subamos como Él, porque Él ha llevado a la humanidad a subir, no a caer. Uno mira en Isaías, por allá en el capítulo 14, versículo 12, una narración que habla en el contexto histórico de cómo sabemos que el pueblo de Israel fue llevado en el 586 a vivir a Babilonia. Lo capturaron preso los del sur, los de Judá fueron a Babilonia, el rey de Babilonia. Pero después apareció los medos, que le quitaron ese poder a ese rey y los judíos pudieron volver. Entonces, en ese contexto, Isaías está hablando de uno que había dicho al interior, esto está hablando de un ser humano, el de la época, el rey de la época: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses allá por los confines del norte, subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. Pensó subir, pensó ser poderoso, pensó tener el poder en la mano. Y después la profecía muestra cómo este hombre va a caer, y efectivamente históricamente cayó ese reino, pudieron volver los judíos, y se burla como esos reyes de las naciones que lo miraban con horror y que verdaderamente creían que era muy poderoso. Vean cómo cae al abismo. Inclusive hay unas traducciones que dice que se ve allá en el vértice de la cima, pero la cima, como nos lo ha explicado el Padre con ese, que significa allá en lo hondo, en lo profundo, allá, lo más profundo, el que intentó subir y ser poderoso, donde terminó en el foso este hombre. Muchos padres de la iglesia, en este capítulo 14, versículo 12, aquí hay una traducción que el traductor de la Biblia, San Jerónimo Antiguo, puso ahí una palabra
que significa Lucifer, pero dicen muchos conocedores de las Sagradas Escrituras que eso no significaba el Lucifer que nosotros hoy comprendemos, pero sí habla de uno que se creía que tenía como una luz de la aurora, eso es lo que significa la traducción del hebreo, y que traía una fuerza, y que vemos que pasa lo que pasó con Satanás, creyó subir y descendió hasta el Sheol o hasta el abismo. Ahí caen, es decir, caen los que no tienen o no aceptan la unción de Jesús, el respaldo de Jesús. No quieren pertenecer a su gracia. Estos escribas, estos que vinieron de Jerusalén, no comprendieron la fuerza de Dios. Y mucha gente en Israel, al verlo en la cruz, no comprendió que esa era la mayor victoria. Cuando ustedes y yo miramos la cruz, que eso lo tengamos claro, quede en el corazón que Jesucristo es el vencedor. Y ahora bien, en estas alusiones que hemos dado, entonces, si tenemos el respaldo de Dios, si Él nos ha salvado, ¿por qué entonces no formamos parte de la fuerza de Dios, de esta gracia que hemos recibido en el bautismo? ¿Por qué más bien no reconocemos esta dignidad tan grande que hemos recibido de ser sacerdotes, profetas y reyes, como se nos ha explicado también, la dignidad de hijos de Dios, de templos del Espíritu? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en el equipo victorioso, estamos en el que vence, con el que verdaderamente todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pablo reconoció eso cuando lo conoció y no quiso mirar para atrás, y su vida se llenó de gracia. Y comprendió que no era él actuando, sino Dios, con la fuerza de Dios, renovando su vida interior. Entonces ustedes y yo no deberíamos tener miedo. Tenemos luchas en la vida, ¿quién no? Tenemos confrontaciones, ¿quién no? Tenemos situaciones que parecieran que estamos como perdidos. Pero si Dios nos ha dado el respaldo, entonces, ¿por qué tener miedo y por qué sufrir? Pero para eso hay que volvernos humildes. Todo el movimiento distinto a estos reyes humanos que canta aquí la Biblia, que se creyeron muy grandes y cuando menos piensa todos cayeron, todos los imperios han caído. Y el único que gobernará eternamente será Jesucristo, que tiene el poder en la mano. Inclusive el Apocalipsis ya nos lo muestra como ese cordero vencedor, que esa imagen simbólica de ese animal indefenso, que fue como llevado como cordero al matadero, resulta que va a ser el más fuerte y el victorioso y tendrá al final toda la última palabra sobre la historia del universo entero. Y este que tiene la última palabra sobre la historia de todo, pues tiene la última palabra sobre nuestra vida si lo dejamos entrar, si lo dejamos gobernar, si queremos, como lo que les decía al principio, ser llamados para que estemos en el equipo de Jesús, estemos de parte de Él, con el respaldo de Él, con la gracia de Él, sin miedo a verdaderamente dejarnos dividir, porque eso es lo que sigue queriendo Satanás, dividir la voluntad, llevarnos a la antigua situación de pecado, llevarnos a decir que no somos capaces, que verdaderamente estamos perdidos, que no vamos a ser capaces de ganar esta batalla, que verdaderamente nos empieza a mentir y a mentir y a mentir y a mandarnos un montón de emociones en el sentido malas, de dividir nuestra conciencia, nuestro corazón y de invitarnos a no tener la claridad de quien verdaderamente nos ha dado todo su respaldo y es Dios. Es que uno, si mirara bien lo que es la cruz, el abajamiento de Dios para rescatar con fuerza y con su mano victoriosa a la humanidad entera, podría entonces reconocer que cada que celebramos Eucaristía es salir victoriosos con una renovación de esta presencia de Dios, con el cuidado de no ir nunca a rechazar el Espíritu con una obstinación radical, como estos personajes que cayeron en una blasfemia, que no quisieron ver la fuerza de Dios que se les mostraba en un amor, porque Jesús, su palabra era fuerte y contundente, pero en el amor de un Dios que ha venido a rescatar a los hijos de Él, a la humanidad entera. Entonces estamos del lado de Dios, hemos recibido esta gracia, hemos verdaderamente recibido una vida para ascender con Él en humildad, porque ¿quiénes son los que van a estar a la derecha del Padre? Los humildes y los sencillos. Ahí es donde viene la fuerza de Dios. Ahí es donde verdaderamente sentimos este respaldo total de Él. Porque si nos subimos en humos, en soberbia y en los pecados capitales,
En vez de subir, bajamos, como nos dicen estas narraciones que hemos tenido en este día. Entonces, podamos verdaderamente dar respuesta a todo lo que Marcos nos va a ir presentando en estos días, a toda esta visión de la vida de David, a toda esta unción de uno que militarmente adquirió una unidad para un país, que vivió en un tiempo de bendición y de gracia, situó una ciudad fuerte, porque Jerusalén se volvió una ciudad fuerte con murallas, porque topográficamente se lo permitía, pero se volvió fuerte como nación, se unieron. Entonces, en esta gracia de Dios hay una unidad también que queda en nuestros corazones para que ustedes y yo, recibiendo este respaldo de Dios, generemos unidad, que no haya división. Un corazón dividido genera división, y que podamos ver hoy en nuestras familias si verdaderamente puede reinar este Dios que nos llama a eso, a recibirlo y salir, a construir, nunca a destruir, salir a vivir en la verdad y en la victoria de Jesús, nunca en la mentira y en la derrota, salir contundentemente hoy sin miedos, esos miedos que de prontamente usted como padre, como madre, como alguien que es ciudadano, por un montón de situaciones que aquejan la vida cotidiana con este ritmo fuerte de la vida, no nos dejemos hundir y caigamos en la desesperanza. Este mensaje es fuerte más bien en la unidad. Esta es una gracia de que ustedes y yo estamos del más fuerte, nunca del Jesús que se dejó derrotar. Pero acuérdense que la fuerza de Dios se muestra en la debilidad, nos lo dice San Pablo. La fuerza de Dios se muestra en la cruz, que pareció una derrota y resulta que fue la victoria más grande de la vida. Somos victoriosos con Él. Tenemos el respaldo del que verdaderamente puede hundir, llevar al abismo al que verdaderamente quiso salirse de la gracia de Dios. Nunca nos salgamos de esta gracia del Señor. Quedemos recordándonos pues toda este salmo que nos dice hoy. Guárdenlo en el corazón, lo pueden escribir ahí en el chat. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Dios es fiel y ha acompañado a David y lógicamente pues a Jesús, que es verdaderamente el Hijo de Dios, lo ha acompañado y lo ha respaldado, y Jesús ha dado respuesta y la ha entregado totalmente en la cruz, sellándola con la sangre, y en la sangre dándonos una victoria del Cordero degollado. Que podamos recibir esta fuerza de Dios, que es alegría, que es paz, que es tranquilidad, que es verdaderamente reconfortante lo que es la Eucaristía, poderla celebrar como hermanos reunidos en unidad, nunca en la desunión. Cuando Israel se desunió después, volvió a caer como nación. Cuando Israel no reconoció a Jesús, tristemente en el año 70, en el año 130 y algo, fueron a la diáspora. Ahorita históricamente volvieron después de 1948 y están tratando ahí en la historia vemos cómo se tratan de defender y de volverse a unir, pero históricamente pues ese es como un ejemplo para que veamos que cuando hay unidad hay una fuerza y hay una presencia de Dios. No nos dejemos desunir. Esto es un ejército aquí donde estamos. Se nos dan las armas de Jesús, que es la santidad, el servicio, el amor, la humildad. Esas son las armas para vencer con Él. Es el abajamiento del yo para que Él pueda por dentro con nosotros combatir. Y esa es la presencia para que ustedes no se sientan derrotados, ni nosotros, con las luchas que tenemos todos los días, y para que nunca vayamos a rechazar obstinadamente la gracia que Él nos ofrece. Quedamos en el mejor equipo. Hemos sido llamados contundentemente por el que es el dueño del universo, con debilidades y con todo, para respaldarnos con una gracia para que vivamos en felicidad, en plenitud, y todos los días en un combate que terminará con un triunfo contundente en la Jerusalén celestial, pero que vive en el día a día con un respaldo de un Dios que Marcos nos invita a decir, bueno, ¿quién es Jesucristo? El que me da la victoria, verdaderamente el Mesías Salvador, el que da la plenitud a la humanidad. Os invito en este día para presentar todas las intenciones que hemos traído a la Eucaristía y digámosle, Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos.
Padre Celestial, te presentamos a la Iglesia, al Papa, a los obispos, consagrados también, todos los laicos, para que podamos recibir esta fuerza, esta victoria, tu gracia y presencia, que podamos vivir en la unción bautismal como verdaderos hijos tuyos, en santidad y justicia, para que verdaderamente tengamos la unidad contigo todos los días de nuestra vida. Padre de amor, escúchanos. Por el mundo, por las naciones, por los que rigen la tierra, para que caminen en rectitud, en justicia, para que generen unidad y nunca división. Padre de amor, escúchanos. Por todas las intenciones de este ejército orante, por todo aquello que hay en el corazón, por las familias en especial, te pedimos hoy la unidad de todas las familias, la unidad de nosotros como ejército orante delante de ti, que tengamos esta unción y esta fuerza y este respaldo, que podamos proclamar que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador. Padre de amor, escúchanos. Te pedimos por los que tienen luchas cotidianas, por los que se sienten derrotados, por los que tienen tristeza, momentos difíciles, para que sientan hoy tu gracia y tu presencia y puedan levantarse y enfrentar el día a día. Padre de amor, escúchanos. Te pedimos esta unción y respaldo para los que ofrecen en la enfermedad, la pequeñita, la fuerza y la gracia tuya para ella. También don Francisco Sánchez en su recuperación. Clamamos por Fabián Moreno, Fabián Ricardo Estrada, Emily Peñaranda, Felisa, la mamá de Mari Sánchez Calderón, Ricardo Menjura, Julio César Menjura, toda la recuperación de todos, de Iraíz, de Uri, de nuestros hermanos que han puesto ahí en el chat, toda la fuerza de Dios para los que en la enfermedad, a veces vienen momentos difíciles y resulta que en el ofrecimiento de la vida con Dios y la fuerza de la cruz hay una capacidad y un respaldo de Jesús. Te los presentamos a cada uno de ellos, Señor. Padre de amor, escúchanos. Para que todo este proceso de la iniciación cristiana y de la fe sea toda una gracia para seguir adelante en la iniciación de la madurez, de un progreso permanente de los niños, para que esto tengamos una claridad de esta victoria, de este respaldo, de esta victoria sobre el pecado, el mal y de la muerte que nos has dado, para que verdaderamente todos los niños te conozcan y sepan que tú los que estás en ellos y que les das la fuerza y la victoria sobre todo. Padre de amor, escúchanos. Te pedimos por la liberación total de todas las ataduras que haya en los corazones y en las familias. Con tu poder y tu gracia eres el más fuerte. Puedes cortar cualquier tipo de atadura en los jóvenes, en los adultos, en los que han puesto allí en el chat que tienen situaciones de adicciones, para que verdaderamente podamos salir con tu gracia, con tu victoria, que verdaderamente sintamos esta presencia y tu fuerza. Padre de amor, escúchanos. En general pedimos por todas las intenciones, las más profundas que hay en cada uno del ser, de sus familias, con toda esta fuerza que nos da hoy la palabra, colocar el corazón en ofrenda aquí delante de Dios, que nos ha llamado a cada uno por su nombre y nos ha ungido con su presencia. Y digamos unos por otros. Padre de amor, escúchanos. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán Señor, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del en hombre. tu Encima de tu cuerpo y generosidad y ahora te sangre, presentamos. Él será para Señor, nosotros pan de en vida. nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy
El agua Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios omnipotente, santifica con tu bendición las ofrendas que te presentamos y concédenos la gracia de inflamarnos en tu amor que dio fuerza al mártir San Vicente para superar las torturas de su martirio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Vicente, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para ser testigo tuyo por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Maranatá, Maranatá, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Vicente Ferrer, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Rigoberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, presentemos los nombres y unimos a este ejército orante. Por eso la tarea de todos, hermanos, porque vencer el mal es nacer a la luz, nacer a la luz. Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García, cada uno de los difuntos de este ejército orante, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. A todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén. 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 Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, Padre, la paz sea con cada uno de ustedes. La unidad, en la unidad está la paz y el respaldo de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sangre de Cristo, cuerpo mío. Los invito para tener la comunión espiritual con el Señor Jesús. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Ya no solo somos de un equipo, somos de una familia, la familia de Dios, con aquel que no hizo alarde de su fuerza, sino que en el abajamiento dio una victoria sobre Satanás, el mal y todo lo que nos acecha. Salimos con la fuerza de Dios, salimos con la conciencia de que somos ungidos,
para tener libertad, la libertad de los hijos de Dios, para tener esperanza en la luz a la cual hemos nacido en el bautismo, para no dejarnos quitar esta unidad de nuestro corazón, unidad con Dios, con la unidad con la Trinidad, y para que seamos unidad y paz también en el contexto de la vida cotidiana. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia y todo rasaré. Tú mi fuerza, amor para la guerra y en todo venceré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.